Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al ciclo de webinarios de la Asociación Argentina de Agrometeorología en la edición Cambio Climático y Producción, que fue iniciado en años anteriores y continúa llamando a también cultivos no tradicionales para todas las regiones del país. Tenemos hoy el gusto de recibir a investigadores y extensionistas que trabajan en el cultivo de arroz, y de esta forma vamos a ver aspectos generales del cultivo, líneas propuestas para el mejoramiento del cultivo, efectos del ambiente en la calidad del grano y en la sanidad vegetal, y respuestas en condiciones fuera de las temperaturas óptimas en calidad. Así que le damos la bienvenida a Mariano Durán, que es del INTA Concepción del Uruguay, y a Mariana Pinciroli y Lucrecia Puig, que son de la Universidad Nacional de La Plata. Y nos darán el gusto de hacer sus presentaciones y después, como hacemos habitualmente, tendremos espacios para las preguntas. La sesión es grabada y luego es subida al canal YouTube de la asociación. Por lo tanto, queda disponible para todas aquellas personas que mostraron interés y por alguna razón hoy no están presentes, y otros que pueden interesarse posteriormente. Muchas gracias. De Mariano, si quieres. Bien, en primer lugar necesito que alguien me confirme si la presentación se está viendo. Está perfecta, Mariana. Muy bien. Bueno, antes que nada agradecer a la asociación, a María y a Lucrecia también por contactarse con el programa de mejoramiento para participar en este webinario especial, porque vamos a hablar de arroz, un cultivo para los que trabajamos en él, es un cultivo apasionante. Y bueno, saludos a todos los que están participando, y también extiendo el saludo a los que nos van a ver por diferido, ¿no? Mi tema de presentación es aspectos generales del cultivo de arroz. Vamos a ver cómo es el cultivo a nivel nacional, y vamos a tocar un poco también el contexto internacional, cómo son los sistemas de producción, y también vamos a ver de qué se tratan nuestras líneas de investigación, en qué estamos trabajando y cómo desarrollamos nuevos cultivares. Bien, el arroz, como ustedes saben, es considerado para algunas culturas culinarias como un alimento básico de la dieta, ¿sí? Principalmente en las culturas culinarias asiáticas y también en América Latina, ¿no? Por supuesto. Es uno de los cultivos más producidos a nivel mundial, ¿sí? Tiene una participación del 7% en lo que es la comercialización mundial de grano, y se ubica por detrás de cultivos como la soja, el trigo y el maíz. Los principales productores se ubican en la zona sudeste asiático, ¿sí? Entre los países que más producen se encuentra China, India, Indonesia, entre otros. Y en América del Sur tenemos a Brasil como el mayor productor de nuestra región, y donde más se concentra la producción de arroz en el país, en Brasil, es en el estado de Río Grande do Sul, ¿sí? Que en estos últimos tiempos está haciendo noticias por los desastres que está ocasionando las inundaciones y los altos registros de precipitaciones, ¿no? Bien, lo llamativo del arroz
para todo aquel que no conoce, es que se realizan bajo riego, ¿sí? Diferente a otros cultivos como el soja o maíz que tenemos sistemas que son bajo riego, pero riegos por pivot. En este caso, el riego se hace por inundación continua, ¿sí? Bien, en cuanto a la producción en Argentina, la producción de arroz es considerada una economía regional, ¿sí? Se concentra en 5 provincias, como Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Formosa y Chaco, y además de que el área es extensa, digamos, es diferente el ambiente productivo de Entre Ríos que con el de Santa Fe, el de Chaco, el de Corrientes, por cuestiones lógicas de latitud, ¿sí? En Entre Ríos tenemos una ventana de ciclo de cultivo más estrecha, a diferencia de las provincias localizadas más al norte, y también la particularidad que tiene Entre Ríos es que la principal fuente de agua utilizada para la irrigación del cultivo proviene de pozo profundo, ¿sí? Pozo profundo, esto requiere de motores o de combustión o de eléctricos para la extracción de esa agua. Si vamos un poco más al norte de Entre Ríos, ahí ya tenemos sistema de riego por represa. Lo mismo ocurre en centro de Corrientes, y también Corrientes utiliza mucho lo que es los efluentes como los ríos, tanto el Paraná, lógicamente, y el río Corrientes para la irrigación del cultivo. Corrientes tiene una participación del 47% en la producción nacional, ¿sí? Seguida por Entre Ríos, y en Entre Ríos lo que sí se concentra la mayor cantidad de productores. El principal destino de la producción de Argentina es la exportación, ¿sí? Alrededor de un 35% de la producción queda para consumo interno, mientras que el resto, entre alrededor del 60-65%, es saldo exportable, que tiene como principal destino Brasil. Las principales variedades, según el informe de CISA de la última campaña, en la primera posición se ubicó un cultivar el denominado llamado IRGA 424. Este es un cultivar desarrollado por el Instituto Riograndense de Arroz de Brasil. En segunda posición se ubica el cultivar Gurí INTA CL. Este es un material desarrollado en nuestro programa de mejoramiento. Y en tercer lugar se ubica el IRGA 424 CL, que bueno, este lleva el sello también de INTA, que ya vamos a ver por qué. Los materiales IRGA 424 y 424 CL, si ven en el mapa, tienen una buena adaptación en los ambientes de Corrientes, Formosa y Chaco. En cultivar de ciclo más largo, mientras que Gurí INTA CL es un cultivar de ciclo intermedio con una excelente adaptación en los ambientes de producción de la provincia de Entre Ríos. Es de destacar que el cultivar INTA Gurí INTA CL es uno de los que ocupa mayor superficie no solo en Argentina, sino también en el Uruguay y en Brasil.
Bien, en Argentina, en cuanto al rendimiento, viene creciendo, ¿sí? A lo largo de las últimas campañas. Estos datos fueron tomados de las últimas 23 campañas, ¿sí? Y bueno, si vemos el último tramo de la regresión, los últimos 5 años, claramente se ve cómo Entre Ríos mantiene un rendimiento mayor en comparación al rendimiento nacional del cultivo. Esto estamos hablando del orden de un 10, un 15%, que expresado en kilogramos por hectárea es alrededor de 800 o 1000 kilos por encima del promedio nacional. Si bien los rendimientos vienen creciendo, aún queda una laguna productiva enorme por explorar, ¿no? Si vemos el mapa donde está presentado el rendimiento potencial de los 3 países, Argentina, Uruguay y Brasil, vemos que rondan alrededor de 14 toneladas, ¿sí? Rendimiento potencial. Y si vemos el rendimiento actual, Argentina logra un rendimiento de 6,7 toneladas por hectárea y Uruguay y Brasil están bastante mejor que nuestro país, ¿no? Por lo tanto, la brecha a explorar es bastante más amplia y principalmente se debe a la ineficiencia en la producción, digamos, nacional. Más específicamente asociado a prácticas de manejo, porque partimos de potenciales de las variedades son iguales entre los 3 países, ¿no? Hace digamos, varios años, ya que investigadores tanto de Brasil como del Uruguay se enfocaron, ¿sí? se enfocaron en realizar investigaciones sobre precisamente cómo disminuir esa brecha productiva, y por supuesto encontraron los resultados en ajustes de prácticas de manejo. No recuerdo bien, pero creo que una de las más importantes fue el establecimiento temprano del cultivo, es decir, fechas tempranas de siembra, manejo de densidad de siembra, de dosis de fertilización, y bueno, y claramente mostraron sus resultados en los rendimientos promedios de su país. Bien, este es un análisis bastante interesante que lo realizamos precisamente para esta ocasión, y era ver qué pasa con el arroz y el fenómeno, ¿no?, del Niño de Oscilación del Sur, que tan presente tenemos todos los agrónomos y más, ¿no? Entonces hicimos un análisis para ver qué pasaba con el rendimiento cuando lo asociamos al índice del Niño oceánico, ¿sí? Este indicador es un parámetro muy importante y que tiene un impacto tremendo en la producción yo diría, de todos los cultivos, ¿sí? Este índice lo que indica es la variación de la temperatura superficial del Pacífico, ¿sí? Cuando o sea, de la temperatura promedio, ¿no? El promedio de la temperatura del Pacífico es 27 grados, ¿sí? Entonces este índice indica las anomalías registradas en esas temperaturas, y por lo tanto cuando se registran temperaturas menores al promedio, esto repercute en lo que conocemos un año o una niña, y cuando las temperaturas están por encima, se asocian a niños, es decir, a eventos
de abundante lluvia para el hemisferio sur. Entonces lo que hicimos es analizar estas variables, ¿sí? Ver estas correlaciones y bueno, claramente se ve una correlación negativa y lo interesante es que, o sea, porque cuando hablamos de niña hablamos de sequía, pero recordemos que el arroz se realiza bajo riego, entonces nunca va a estar limitada la producción por agua, salvo que sea extremo el evento y se vacíe en el haya poca capacidad de las reservas o bajen los ríos, o que suelen haber esos problemas, ¿no? Pero bueno, acá claramente se ve que para el arroz, cuando viene un año niña, perdón, los rendimientos son más altos y más estables también, mientras que cuando la temperatura del Pacífico aumenta y se desencadena un año niño, los rendimientos tienden a bajar, esto por supuesto por menor oferta de radiación, ¿no? Bien, ahora entrando un poco en lo que es nuestro programa de mejoramiento, ¿sí? Nuestro programa está ubicado en Entre Ríos, ¿sí? En INTA Concepción del Uruguay. Esta es la zona arrocera más austral del país, ¿no? Entonces, creo que mencioné, tenemos una ventana de cultivo más estrecha en comparación con el resto de las provincias. En el esquema, bueno, les quiero mostrar lo que es el flujo de material dentro del programa. Lo explico brevemente, ¿no? Partimos de una colección de germoplasma donde tenemos parentales con caracteres deseables, ¿sí? El primer paso es seleccionar esos caracteres, seleccionar esos padres y generar la hibridación o el cruzamiento. La semilla resultante de ese cruzamiento sería la generación filial 1. Esta es multiplicada en invernáculo, es decir, a contrastación. Esto es poder adelantar generaciones en un programa de mejoramiento, creo que es la base, es fundamental tener esa posibilidad, ¿no? Para aumentar, para ser más eficiente y lograr desarrollar variedades en el menor tiempo posible. Luego, a partir de la F2, ya los materiales son sembrados en campo. En nuestro caso, hacemos selección en criadero, el criadero se siembra en INTA Concepción del Uruguay y también contamos con un campo experimental en la localidad de Las Palmas, la provincia de Chaco, que es un criadero que utilizamos para la selección de materiales con adaptación a esos tipos de ambientes. Por lo general, esos ambientes responden mejor a los cultivares de ciclo más largo. En estos estadios se hace selección fenotípica, ¿sí? Y ya se van fijando caracteres de calidad culinaria mediante la selección asistida por marcadores moleculares. Esto vamos a verlo más adelante también. Ya una vez que las líneas están estables, fueron seleccionadas, pasa a lo que llamamos parcela de observación, donde ya es una parcela de 6 metros cuadrados, donde ya empezamos a ver cómo es el comportamiento agronómico de esa línea seleccionada, cómo es la estructura de planta, cómo se desempeña agronómicamente, y también comenzamos a ver los parámetros de calidad industrial. Luego de esta etapa
siguen los ensayos de rendimientos internos, son ensayos, son ensayos que planteamos con 3 repeticiones y comparamos con los testigos internos del programa, ¿sí? También para evaluar el comportamiento agronómico, y acá ya sí ponemos el ojo fuertemente en lo que es rendimiento y calidad industrial. Y por último, el último paso, antes de lograr el cultivar, es la evaluación multiambiental, ¿no? Lo que realizamos es ensayos en 4 sitios diferentes de la provincia de Entre Ríos. Estos sitios son mega ambientes bien diferenciados, entonces podemos evaluar en esta oportunidad nuestras líneas con variedades híbridos disponibles para el productor, ¿no? Ya estamos comparando líneas con variedades o híbridos comerciales. El ensayo multiambiental es un análisis fundamental, porque como todo programa de mejoramiento, lo que uno busca en el desarrollo de sus líneas es que sean unas líneas con alto potencial y que sean estables en los diferentes ambientes. Y eso lo determinamos mediante estos tipos de ensayo. Y si tiene un buen comportamiento, si las líneas gustan, si cumplen con nuestros parámetros de selección, esta pasa a ser un cultivar que se reincorpora a la colección de panetales. Bien, el programa de mejoramiento tuvo un replanteo de objetivos allá por finalizando la década del 80, cuando vuelve de su capacitación el que era líder del programa, el ingeniero doctor Alberto Blas Ligore, ¿sí? Y en esa época el escenario de la producción de arroz en Argentina era bastante compleja, ¿sí? La gran superficie estaba sembrada con materiales de Brasil, ¿sí? Eran cultivares de Brasil de alto potencial de rendimiento, pero con baja calidad, ¿sí? Ese rendimiento alto iba en detrimento de la calidad. Y también había muchos problemas de maleza, ¿sí? Por lo cual también era importante plantearse el desarrollo de cultivares con resistencia herbicida. Es así que, bueno, vale aclarar que la principal maleza en el arroz es el arroz rojo, el arroz colorado, arroz maleza, como se lo llama. Es una planta del mismo género y especie que el arroz cultivo, ¿sí? Además de competir con el arroz cultivo por los recursos, o sea, radiación, agua, nutrientes, también tiene un impacto negativo en la calidad. Se observan en la imagen, se ven, estos ya son granos desvestidos, que el pericarpio, perdón, es de color rojizo. Entonces, cuando entran estos tipos de granos al molino, el molino no puede borrar todas lo que es el pericarpio, el color rojo, y quedan con estrías de color rojo, y por eso impacta negativamente en la calidad, da un aspecto
de baja calidad encontrar estos tipos de granos en el empaquetado, ¿no? Entonces, bajo este escenario, ¿sí? de alta presión de arroz maleza, el INTA, bueno, Alberto, en ese momento, el programa lo que realizó fue una inducción, una mutación inducida, ¿sí? De un material estable. Esta se realizó en el Instituto de Genética de INTA Castelar, y bueno, se logró una mutación en el gen que codifica para la enzima de acetolactato sintasa, conocida como ALS, y le otorgó al arroz una resistencia al grupo herbicida de las imidazolinómatas. Una vez obtenida esta, se trabajó para lograr desarrollar un cultivar que contenga el gen y que sea de alto potencial de rendimiento, y se realizó un convenio con la empresa BASF, que BASF ya estaba trabajando con este tipo de resistencia, pero con un gen diferente, una mutación distinta que provenía de la Universidad de Luisiana de Estados Unidos. Es lo que conocemos hoy día con la marca Clearfield. Pero en ese momento todavía en Argentina no estaba disponible este tipo de cultivares. Fue así que en 2005 se lanzó Puitá INTA CL, material resistente con buen potencial de rendimiento, y su característica a mencionar es la alta calidad culinaria y calidad industrial que tiene este material. En 2011 se lanzó la segunda generación de materiales Clearfield, esta bajo el nombre de Gurí INTA CL. Gurí INTA CL es hoy, para nosotros, es el cultivar elite de Argentina, de Entre Ríos, y bueno, también de Sudamérica. Es muy sembrada este cultivar. En 2017 se libera Menvipora INTA CL con atributos similares a Gurí. Se destaca, tenía un mejor comportamiento en lo que es calidad industrial. Y estos tres cultivares están hoy dentro de los 10 cultivares más sembrados en Sudamérica, ¿no? Y en 2022 fue el último lanzamiento que realizamos de un cultivar. Se denomina Anguirú INTA CL. Anguirú INTA CL este año va a estar disponible para los productores. Ya pasó por la etapa de incremento de semilla. Este año se incrementó en los criaderos, y sinceramente hay mucha expectativa sobre este material, que es similar a Gurí en ciclo y en calidad, pero lo que lo destaca es un mayor potencial de rendimiento. Una vez que se liberó la tecnología Clearfield, ¿sí? Fue un éxito, y la verdad que tuvo un impacto muy importante, no solo en Argentina, sino Uruguay y Brasil. Era una herramienta fácil de manejar, muy eficiente en el control de maleza. Por lo tanto, el productor tendió a repetir el uso de esta tecnología durante sucesivos años. Y bueno, como dice un poco
el dicho lo bueno dura poco, comenzaron a haber problemas de maleza resistente a este grupo de herbicidas, y también empezamos a tener arroz rojo resistente, es decir, que se agravó aún más la situación. Hoy en día estamos trabajando con 2 tecnologías de resistencia a herbicidas nuevas, todavía están en desarrollo. Una es INTA Sur 15, esta tecnología es propia de INTA, y la otra tecnología es conocida como Provicia, fue desarrollada por la empresa BAF, ¿sí? Ellos tienen es una mutación en un gen que le otorga al cultivo resistencia a herbicidas del grupo de Lofop. Creo que el Quizalofop es el herbicida que se usa en este sistema de producción. Ya en 2017 fue lanzado en Estados Unidos, y nosotros en el programa, mediante un convenio de desarrollo e investigación, estamos incorporando ese gen de resistencia a Provicia en nuestros fondos genéticos de alto rendimiento. Bien, el arroz no escapa a los problemas de enfermedades. Es más, se imaginarán que el microclima que se genera entre el agua de riego, el cultivo y las temperaturas generan un microclima ideal, digamos, para las enfermedades. Y cuando hablamos de enfermedades en arroz, siempre nos referimos a una que es la principal, que es el quemado del arroz, o conocida como pericularia. ¿Sí? Esta enfermedad puede generar daños durante todo el ciclo del cultivo del arroz, ¿no? En estados vegetativos, en estadios más tempranos, esta afecta las hojas, ahí vemos los síntomas característicos, y el daño que produce acá es básicamente la reducción del área verde, por lo tanto disminuye la intercepción de la radiación, y esto perjudica, por supuesto, el rendimiento. En estadios más avanzados, la enfermedad puede llegar a ser devastadora, ¿sí? Se han registrado pérdidas de más del 50% de la producción cuando los ataques son en estos estadios. Si vemos en esta foto del medio, el ataque se centralizó en lo que es el raquis, el eje primario de la panoja, pero podemos decir que el ataque no es tan severo. ¿Por qué? Porque ya los granos están tan llenos, ¿sí? No hubo interrupción del flujo de fotoasimilado, y a esto lo denominamos como un ataque tardío de la enfermedad. Pero si el ataque nos encuentra el cultivo en una etapa de floración o inicio de llenado de grano, en una etapa temprana donde todavía el grano no está lleno, ahí sí puede interrumpir, cortar el flujo de la translocación de fotoasimilados hacia los granos, y produciendo la pérdida total de la panoja, ¿no? Este carácter en el programa lo trabajamos, lo encaramos con 2 estrategias, son bien diferentes. Una es el apilamiento de genes resistentes, ¿no? Que es tarea bastante compleja, por el hecho de que la incorporación de genes se va a hacer mediante
no solo cruzamientos simples, sino también dobles, triples, y cuesta mucho después lo que es limpiar el fondo genético de genes indeseables y lograr un fondo genético productivo. Otra estrategia es la selección fenotípica en ambientes bien particulares, ¿no? Nosotros en el programa estos criaderos los implantamos en Las Palmas, Chaco y San Javier, en la provincia de Santa Fe. ¿Sí? En estos ambientes hay mayor presión del inóculo, las condiciones para su desarrollo son las óptimas, por lo tanto existe una probabilidad muy alta de que la enfermedad se produzca. Entonces nosotros sembramos los materiales, poblaciones segregantes y materiales avanzados, y hacemos selección en esos ambientes. Otro carácter importantísimo, ¿sí?, también es la tolerancia a estrés térmico, ¿no? En este caso, haciendo referencia a las temperaturas subóptimas, estas también pueden afectar durante todo el ciclo del cultivo, el estadio vegetativo y reproductivo, produciendo una demora en la germinación, daños en plántula, lo cual provoca un establecimiento deficiente del cultivo, y como todo cultivo, el componente número de plantas es uno de los principales para lograr el éxito en la cosecha. También sobre todo en nuestra zona arrocera, donde está ubicado el programa, en Entre Ríos, también tenemos el problema de ocurrencia de fríos en etapa de maduración. Esta imagen que está acá fue de la campaña anterior, que recuerdo veníamos de una semana de mucho calor, sofocante, y a la semana siguiente tuvimos eventos de frío muy fuertes, ¿sí? Y bueno, el arroz en general estaba también en un estadio bastante sensible a las altas temperaturas. Precisamente estaban en floración, entonces lo que produjo este evento de frío fue esterilidad en panoja, y hemos detectado gran porcentaje de afectación. Incorporar genes o desarrollar cultivares con tolerancia a temperatura subóptima da ciertas ventajas, como es el adelantamiento de la fecha de siembra, ¿no? Adelantar la fecha de siembra te permite ampliar la ventana de siembra, ¿sí? Por lo tanto, favorece a todas las cuestiones de logística también para el productor. Si adelantamos la fecha de siembra, los pulsos de nacimiento de malezas son menores porque las temperaturas son más bajas. Entonces, implantando el cultivo en fecha temprana, se posiciona mejor frente a las malezas. También la floración va a ocurrir en una fecha óptima, ¿sí?, donde hay mayor oferta de radiación, y también en una fecha donde las probabilidades de precipitaciones o de ocurrencia de enfermedades de fines de ciclo son menores. Eso es una estrategia también para escapar a las enfermedades de fin de ciclo. Y también vamos a poder
cosechar de manera temprana el arroz y así ingresar a mercado favorable. En nuestro programa también abordamos de dos maneras este carácter, ¿sí? Una mediante selección fenotípica en cámaras de crecimiento, y en estos momentos estamos realizando un estudio de la base genética para detectar genes o regiones cromosómicas asociadas a la tolerancia a frío. Este es el cultivar Membípora. Es un cultivar que tiene una cierta tolerancia a temperaturas subóptimas en estadios de plántula. En este ensayo lo que habíamos hecho fue realizado fuera de lo que es el ciclo del cultivo, de la época del cultivo. Sembramos dos variedades, bueno, Membípora, y la que se encuentra a la izquierda es Puitá, es el cultivar que tiene sensibilidad al frío. Las sembramos y en estadio de B2, B3, las bandejas fueron expuestas a temperaturas ambientes. Esto para que se dé una idea, creo que fue en los meses de junio, es decir, ya estábamos entrando al invierno, y bueno, en esos días se registró una helada, 2 días seguidas de helada, ¿no? Y entonces evaluamos después del daño. Como pueden ver, ya al día 7 después de la ocurrencia de la helada, el cultivar susceptible ya empezaba con síntomas sobre sus hojas, se empiezan a enrular, mientras que Membípora mantenía expandida su área verde. Hasta que el día 14 ya el cultivar susceptible murieron las plántulas, fue una necrosis completa de las plantas, y el cultivar Membípora se veía afectada solamente en las partes distales de las láminas. Más allá del rendimiento, ¿sí? También en arroz es muy, muy importante la calidad tanto industrial como culinaria, ¿sí? La calidad industrial engloba parámetros de comportamiento del arroz durante el proceso molinado, ¿sí? Y los granos enteros y granos totales que resultan de este proceso son los que mejor indican o más aportan, ¿no?, a lo que es la calidad del arroz. El proceso del molinado, brevemente, el arroz cáscara ingresa al molino. El primer proceso que se realiza es el descascarado, quedando así el arroz integral, y luego entra el proceso de pulido, donde su producto es el salvado y bueno, los embriones, y así queda el arroz blanco. También es muy importante, son muy importantes los rúbulos de panza blanca y porcentaje yesoso, que estos se reflejan principalmente en lo que es la apariencia de los granos. Nosotros tomamos como condición obligatoria de que todos los cultivares que nosotros desarrollamos y liberemos cumplan con altos rendimientos, altos rendimientos industriales, ¿no? Eso es fundamental para la liberación de nuevos cultivares. La calidad culinaria, sí, cuando hablamos de
de calidad culinaria es algo bastante subjetivo, ¿no? Pues depende de las preferencias, de los gustos del consumidor. Hay claras diferencias entre lo que son los gustos del consumidor de Occidente con los del Oriente. Occidente prefiere que el arroz después de su cocción quede con una apariencia seca y gomosa, bien de color blanco, mientras el Oriente con una con textura más pegajosa y blanda, lo prefieren de esa manera, ¿no? Nosotros en el programa, como Argentina, el principal destino de exportación de Argentina es Brasil. Ellos tienen parámetros de calidad culinaria de este tipo, ¿sí? Que el arroz quede seco y suelto luego de la cocción. Es por eso que nosotros trabajamos principalmente con ese tipo de calidad de grano. Por supuesto existen otras especialidades, ¿no? Para lo que es un plato, un risotto, los parámetros culinarios son diferentes al arroz guarnición, ¿sí? Lo mismo que el guiso y el del sushi. Estos tipos de plato, o sea, lo que se busca es que el arroz absorba, tome el caldo de su cocción y bueno, así mejoren la consistencia del plato, ¿no? Y para el sushi es lo que se busca o se prefiere es que el arroz luego de la cocción tenga una apariencia más pegajosa y que los granos se adhieran. Si bien trabajamos mucho con lo que es los parámetros culinarios que responden al consumidor de Occidente, también enfocamos nuestros esfuerzos a la generación de arroces especiales. Estas son tres de nuestros cultivares especiales. Arborinta, que es un cultivar de tipo arbóreo, el carnaroli, que se utiliza para estos tipos de platos como son el risotto. Intamati es un arroz aromático. Y Koji-Inta, que es un arroz tipo corto japonés que se utiliza para la elaboración de sushi. Hay dos parámetros, dos traits bien asociados a la calidad culinaria, ¿sí? Estas son el contenido de amilosa, que está asociado a cómo ese arroz se comporta luego de la cocción. Y el otro trait es la temperatura de gelatinización, está asociada a los tiempos de cocción. Ya en poblaciones segregantes trabajamos fuertemente en fijar estos dos caracteres, tanto el porcentaje de amilosa como la temperatura de gelatinización. Y esta selección lo hacemos mediante marcadores moleculares, ¿no? Porque por cuestión de tamaño de muestra no podemos hacer las evaluaciones de laboratorio. Trabajamos con dos marcadores que correlacionan muy bien con el fenotipo, perdón. Y ya cuando las líneas están estables, ahí sí hacemos las pruebas de laboratorio. La prueba de laboratorio le hacemos la lectura del contenido amilosa aparente y el test de álcali para determinar, evaluar la temperatura de gelatinización. Siempre nos gusta por ahí presentarlo, lo que son los desafíos
a corto, mediano y largo plazo del programa, y es siempre atender a las demandas de todos los eslabones, ¿no?, de la cadena de producción de arroz, es decir, desarrollar cultivares de alto potencial de rendimiento que mantengan la alta calidad, característica de las líneas desarrolladas en el programa, que sean estables, ¿no?, en los diferentes ambientes de producción, que tengan un alto rendimiento en lo que es la industria, así que genere, que no produzca tanto quebrado, sino que es muy importante el rendimiento del grano entero, ¿sí? Que tenga buena apariencia el grano, y por supuesto siempre atender también a las demandas del consumidor, ¿sí? Que bueno, es quien finalmente pone las reglas de juego, y bueno, a ellos también respondemos y vamos a seguir haciéndolo. Y bueno, nada, agradecer nuevamente por la invitación a la asociación, y bueno, ahí dejo mi contacto, mi mail de INTA por cualquier consulta que quieran realizar, y pueden escanear el código QR que está ahí en el slide para bueno, ir al perfil de Instagram del grupo, que por ahí de vez en cuando subimos algunas novedades sobre el cultivo y nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Le vamos a dar espacio ahora a Lucrecia y María, y después al final hay unos minutos para preguntas, ¿sí? Excelente presentación, por acá vuelan los aplausos, y bueno, luego te vamos a preguntar. Adelante entonces. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la asociación por la invitación, a Mariana Garbi en particular por habernos invitado y propuesto organizar esta exposición para contarles un poco del trabajo y del cultivo del arroz en general. Y bueno, yo les voy a contar y hacer un resumen del trabajo que llevé adelante en el Instituto Tecnológico de Chascomús, parte del trabajo de mi tesis doctoral también, vinculado al estudio de la respuesta a temperaturas subóptimas en arroces de distinto contenido proteico. Y bueno, un poco les voy a contar el por qué es importante o es interesante el estudio del contenido de proteína en el grano de arroz. Recordarán, o como mencionó Mariano en su presentación, el arroz es un cultivo muy importante de consumo, digamos, de grano en los países asiáticos. Y esto, como pueden ver en la presentación, en el mundo en desarrollo provee el 27% de la energía, entonces el 20% de las proteínas que se consumen en la dieta, y se habla de que en Asia esos valores rondan o llegan al 60% de la proteína que se ingiere mediante este grano. Ahora es interesante porque cuando uno ve los contenidos de proteína en los granos de los cereales, lógicamente son muy bajos, y cuando analizamos el contenido de proteína en el grano del arroz es aún más bajo que el resto de los cereales, como pueden ver en este cuadro. Sin embargo, la digestibilidad que posee la proteína del grano de arroz es la más alta, y la utilización neta de esta proteína es en muy buen porcentaje. Esto en definitiva le da a la proteína del grano de arroz un alto índice de digestibilidad, tiene una buena composición de aminoácidos. Cuando se lee o se estudia el perfil de aminoácidos de la proteína del grano de arroz, tiene un muy buen contenido de aminoácidos esenciales para la dieta de los seres humanos, y además es considerada de un alto valor por su color, el sabor y las propiedades que tiene hipoalergénicas e hipocolesterolémicas. Cuando analizamos un poco cómo son las proteínas de almacenamiento del grano, vemos que estas están compuestas por fracciones, ¿no? En que se clasifican estas fracciones de la proteína del grano
en función de la solubilidad que poseen a distintos solventes, en prolaminas, albúminas, globulinas y glutelinas. Estas últimas forman el principal componente de la fracción molineable y es esta fracción le confiere entonces un poco estas características de las que veníamos hablando y le dan este alto perfil nutricional que es superior incluso a la calidad de la proteína de la soja y muy similar a la proteína de la leche, a la caseína. Estas fracciones se van a localizar, o se localizan mayoritariamente en cuerpos proteicos que se ubican entonces en el endosperma del grano, en alrededor del 80 al 85%, y el resto se ubica en el citoplasma. Cuando estudiamos o cómo se dan cómo se depositan estas proteínas en el periodo de llenado de grano, a partir de antesis, 5 días después, se van a depositar entonces las glutelinas, 10 días después de antesis prolaminas y finalmente globulinas y albúminas. Y a lo que a nosotros nos interesó en este trabajo fue además estudiar cómo se adaptaban estos cultivares de alto contenido de proteína en situaciones de temperaturas subóptimas. También algo de lo que mencionó Mariano de interés para el mejoramiento es justamente estudiar la adaptación de los cultivares de arroz a regiones donde las temperaturas, tanto en el inicio del cultivo como hacia el final, pueden no ser las adecuadas para el desarrollo y el establecimiento del cultivo. En general, a nivel mundial se habla que hay pérdidas de 1 a 3 toneladas por hectárea debido a estas temperaturas subóptimas. En América Latina, casi 1 millón de hectáreas son potencialmente afectadas por estas condiciones de temperatura subóptima. Y bueno, algunos de los daños que producen en estadios vegetativos es el retardo en la germinación, clorosis, disminución del vigor y ralentización del crecimiento en general. Hacia estadios reproductivos, entonces vamos a encontrar daño en el grano de polen, obteniendo entonces menor fertilidad por esterilidad de las espiguillas y en definitiva también un aumento del periodo de llenado en general. Entonces, un poco el trabajo se centró en estudiar, caracterizar cómo eran estos cultivares de alto contenido proteico en cuanto a su fisiología y ver cómo era la respuesta de estos cultivos, de estos cultivares de alto contenido a estas condiciones de estrés térmico. Nosotros utilizamos para llevar este trabajo adelante un cultivar obtenido en el programa de mejoramiento de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, el programa de mejoramiento de arroz. Este cultivar, nutriar, posee un alto contenido de proteína, es un 30% más en general que las variedades de contenido convencional. Ahora, ustedes recordarán de los primeros slides, hablábamos de un 7% de contenido de proteína. Bueno, este cultivar ronda el 10%, 11%. En condiciones de buena dotación puede llegar hasta el 14%. Fue mejorado en la estación entonces experimental de la facultad y registrado en el año 2003. Y bueno, lo que, como les mencionaba recién, hicimos una caracterización fisiológica de este cultivo para ver cómo se comportaba frente a un cultivar de amplia difusión, del cual se tiene mucha bibliografía, que es el cultivar Cambá del INTA, en comparación a nuestro cultivar de alto contenido. Y cuando hicimos el análisis o caracterización fisiológica, lo que pudimos observar, los principales resultados, fue que es un cultivar nutriar que posee un menor contenido de clorofila, esto siempre medido en antesis, en periodos reproductivos y durante el llenado de grano, un menor contenido de clorofila en la hoja bandera que el cultivar convencional, menor número de estomas, alrededor del 16%. Al analizar los parámetros de intercambio gaseoso, tanto fotosíntesis como conductancia estomática, en antesis, 15 días después de antesis y 30 días después de antesis, también arrojó valores significativamente menores para estos parámetros que la variedad Cambá. Y cuando analizamos la temperatura del canopeo, que fue medida con una cámara termográfica, lo que pudimos determinar es también una
temperatura consecuentemente con estos parámetros fisiológicos, una mayor temperatura del canopeo para el caso de nutriar, inclusive en la campaña 2017-2018, superior a la temperatura ambiente. Cuando estudiamos un poco más en profundidad estos parámetros y lo correlacionamos con el contenido de proteína en grano, a su vez también correlacionamos valores o parámetros de fluorescencia de la clorofila, que es también un análisis muy utilizado para poder generar un fenotipado, digamos, de estos cultivares. Y lo que nosotros vimos fue que había una alta correlación negativa en parámetros de fluorescencia de la clorofila, como los centros reactivos de reacción por sección transversal. Y al analizar, hacer los análisis de regresión entre estos parámetros y el contenido de proteína en grano, vimos que algunos de estos parámetros explicaban hasta un 45% del contenido de proteína, y vemos que son menores los valores para Cambá, para nutriar, perdón, respecto de Cambá. Esto nos da la pauta de que nutriar comprometería estas estructuras fotosintéticas más rápidamente que los cultivares de contenido convencional de proteína, para tener disponibilidad, digamos, de estos, del nutriente, el principal nutriente, el nitrógeno, digamos, de estas estructuras, para llevar al grano y conformar, digamos, las estructuras proteicas. Cuando analizamos cómo fue el rendimiento respecto de la variedad convencional, bueno, esto respaldó, digamos, lo que se informa para el cultivar nutriar, de poseer estos mayores valores de contenido de proteína en grano, a la vez que una mayor cosecha de nitrógeno, también por metro cuadrado, y en general conservó buenos rendimientos, como pueden ver en estos recuadros rojos. Cuando analizamos el perfil de las fracciones de proteína, bueno, esto también se condice con lo que marca la bibliografía de poseer una mayor fracción de glutelinas, ¿no? Luego lo que hicimos, lo que ustedes están viendo, son los resultados que obtuvimos al analizar cómo era la movilidad del nitrógeno en la planta. Lo hicimos para estadios vegetativos y para estadios reproductivos, para determinar si antes del periodo de reproductivo era cuando se daba la absorción de nitrógeno o posterior. Y para estadios vegetativos lo que hicimos fue analizar el comportamiento en cámaras de cultivo, cultivando las plántulas en hidroponía, solución Yoshida, que es para una solución nutritiva para arroz. Y lo que observamos fue que lo que ustedes están viendo en estos 3 gráficos de barras son distintos tiempos de cultivo: 15 días, 21 días y 28 días de cultivo en cámara. Y lo que observamos es que no hubo diferencias significativas en el contenido de nitrógeno total en las plántulas, en cada uno de los cultivares, creciendo en distintas concentraciones, ¿no? 0 partes por millón, 5 partes, 10 partes, 20 partes y 40 partes por millón, que es la solución Yoshida completa. Cuando analizamos estos valores en estadios reproductivos, lo que observamos fue que en antesis, nutriar, digamos, arrojó valores significativamente menores de contenido de nitrógeno respecto de Cambá, y para las estructuras vegetativas, ¿no? Estos son hoja bandera, la hoja inmediatamente inferior a la hoja bandera y el resto de la planta. Y esto sería el contenido de nitrógeno total en la panoja, donde observamos que nutriar arrojó valores significativamente mayores. Cuando hacemos el mismo análisis en madurez, se mantuvieron esta misma tendencia, ¿no? Y al evaluar entonces el comportamiento a temperaturas subóptimas de estos cultivares, lo que hicimos fue analizar cómo era en estadios vegetativos, como les comentaba al principio, y en estadios reproductivos. En estadios vegetativos también fueron realizados en cámara de cultivo estos tratamientos,
creciendo en solución nutritiva y utilizando además cultivares contrastantes en su comportamiento frente a las condiciones de temperatura subóptimas. Usamos, además de cambiar y nutriar, los cultivares Rossi y Koji, que son cultivares tolerantes a las temperaturas subóptimas, y el cultivar IR50, que es un material susceptible, para poder llevar adelante la contrastación. Lo que hicimos fue analizar el crecimiento de la hoja, que es un parámetro muy utilizado para poder determinar el comportamiento al frío de los cultivares, y lo que observábamos a priori es que Nutriar tenía un comportamiento similar a las variedades tolerantes en cuanto al crecimiento, a la vez que arrojó similares valores en la reducción del crecimiento. Cuando analizamos también la fluorescencia de la clorofila, que también es muy utilizada para poder determinar el comportamiento frente al estrés, utilizando la variedad Rossi, que es una variedad tolerante, para poder relativizar el resto de los valores de los cultivares a esta variedad. También lo que arrojó a priori es que Nutriar tenía un comportamiento similar a Koji y a Rossi, las variedades tolerantes a las temperaturas subóptimas, en casi la totalidad de los parámetros de la fluorescencia de la clorofila. Y en estadios reproductivos, los principales parámetros que se vieron afectados en Nutriar fueron la absorción, para la fluorescencia de la clorofila, fueron la absorción de energía por el centro de reacción, la energía disipada entonces por centro de reacción, y parámetros vinculados a cómo se da el transporte de electrones dentro del fotosistema, que es lo que se estudia cuando uno hace el análisis de la clorofila. Y este análisis fue el principal que utilizamos para evaluar el comportamiento frente al frío en estadios reproductivos en Nutriar, que también fue llevado adelante en cámaras de cultivo, haciendo tratamientos a partir de antesis y 15 días después. Esto es lo que ustedes ven en las barras blancas y las barras negras. Y Nutriar arrojó valores más, digamos, negativos de estos parámetros, mostrando entonces un comportamiento peor, digamos, frente al estrés por frío en estos estadios. Lo interesante fue cuando analizamos cómo fueron las fracciones de la proteína y el contenido de proteína total, medidos al final del tratamiento, o a cosecha, digamos, de estos cultivares. Nutriar, fíjense que se comportó incluso peor que en situaciones de crecimiento convencional, arrojando valores muy inferiores de contenido de proteína total y, por supuesto, menores valores de la fracción más importante de la proteína, que son las glutelinas. Y entonces, las principales conclusiones que este trabajo nos brindó fue que esta variedad de arroz posee un comportamiento en el que compromete entonces las estructuras fotosintéticas de manera más rápida que el cultivar convencional, para aumentar entonces este contenido de nitrógeno en grano a expensas de translocar esas estructuras. Cuando estudiamos el comportamiento de nitrógeno en diferentes estadios, observamos una gran caída en el contenido de nitrógeno para el cultivar de alta proteína en diferentes órganos de la planta durante los estadios reproductivos. No observamos entonces que hubiera diferencias en la absorción de nitrógeno en estadios vegetativos. También en estadios vegetativos esta variedad se comporta como una variedad tolerante a las bajas temperaturas, y en cambio en estadios reproductivos observamos una reducción en el porcentaje de la fracción glutelina y consecuentemente entonces una reducción en el contenido de proteína en grano para el cultivar Nutriar. Y en definitiva estos resultados sugerirían que hay mecanismos diferenciales de tolerancia a bajas temperaturas en estadios vegetativos y reproductivos. Estos resultados a nosotros nos dieron la pauta de que para llevar adelante programas de mejoramiento, incluyendo promoviendo el conservar el contenido de proteína en grano, incluso aumentarlo, habría que
buscar, digamos, mejorar las estructuras fotosintéticas e incluso buscar mejorar los contenidos contenido estomático, ¿no? Como veíamos hoy, para mejorar en definitiva el proceso de fotosíntesis en general, a la vez que habría que buscar distintas estrategias para no comprometer rendimientos en situaciones de temperaturas subóptimas. Así que un poco esto es un breve resumen del trabajo que llevamos adelante en el estudio del contenido de proteína en arroz. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, Lucrecia. Excelente tu presentación. Vamos a darle lugar ahora a María. Bueno, agradezco muchísimo a los que están del otro lado de la pantalla y especialmente la invitación a la asociación y a Mariana Garbi, que me permite compartir los resultados de la investigación. Así que bueno, continuamos con este webinario de la Asociación Argentina de Agrometeorología en estos 50 años, ¿no? Y yo voy a hablar un poco de la influencia meteorológica sobre la sanidad, la calidad y la composición química del grano de arroz. ¿Sí? Soy María Pincidoli, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola. La presentación va a contar de una breve introducción, luego voy a hablar sobre la influencia del ambiente en la sanidad, la influencia del ambiente en la calidad de grano y la influencia del ambiente en metabolitos o composición química del grano de arroz frente a estrés, a situaciones de estrés. Entonces la introducción la voy a pasar brevemente porque Mariano nos contó bien del arroz, que bueno, su amplia distribución, ¿no?, en todo el mundo, desde los 53 grados de latitud en China hasta los 35 de latitud sur en Australia. Toda esta gran habilidad para adaptarse, bueno, el centro de origen es a los pies del Himalaya, ¿no?, en India, en un estado que se llama Orissa, que le dio nombre al género. Esta gran adaptabilidad repercute en diferencias morfológicas. Entonces, hay como 100.000 variedades de arroz conocidas que se pueden agrupar en dos tipos, muy a rasgos generales, ¿no? La subespecie índica y la subespecie japónica, que responden también a exigencias climáticas diferentes. La índica es más exigente en temperaturas, es la que se comercializa, y la panoja es más laxa, el grano más largo, la planta más alta, mientras que la japónica es la panoja más compacta, el grano corto, la planta más bajita, y tolera temperaturas más templadas, y se cultiva en el lugar donde se consume. No pertenece a la comercialización internacional. Bueno, la planta sufre diferentes situaciones de estrés, ya sea biótico, ¿no?, con patógenos, insectos, esto ya lo sabemos, o abiótico, que es el que nos interesa en particular. Todas las situaciones de estrés se manifiestan con especies reactivas al oxígeno. El metabolismo genera siempre especies reactivas al oxígeno, pero en situaciones de estrés no da abasto a neutralizarlas, ¿sí? Las especies reactivas al oxígeno son el superóxido, el peróxido de hidrógeno, etc. Estos metabolitos generan modificaciones metabólicas que repercuten en la productividad, en la composición química, que repercute en la calidad del grano, y en metabolitos secundarios que vamos a ver, entre ellos los fitoprostanos y los fitofuranos, que participan del estrés, de los mecanismos de estrés. Bueno, lo del molino lo vamos a pasar porque lo explicó muy bien Mariano. Lo que quería resaltar es que del grano entero, del grano blanco, nos queda el entero, que es el que nos interesa, y el quebrado o el partido, que no nos interesa, porque desmerece la calidad industrial, tiene menor valor. Bueno, entonces primero, como les había prometido, vamos a hablar sobre la influencia del ambiente sobre la sanidad, y en particular sobre el manchado del grano de arroz. El manchado del grano de arroz es una enfermedad que implica una serie de microorganismos patógenos, ¿sí? Estas investigaciones las hicimos en colaboración con la Cátedra de Fitopatología, en especial Marina Cisterna, y lo que hicimos en este ensayo fue, en La Plata,
En 2 años agrícolas evaluamos 3 variedades, cosechamos los granos y con cáscara los pusimos a incubar en una cámara durante 7 días a 21 grados, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad en APG. Y luego contabilizamos la presencia fúngica. Analizamos en esta oportunidad alternaria, Epicocum, Nigrospora, Cladosporium, Fusarium y Bipolarium. Por otro lado, registramos las condiciones meteorológicas durante el periodo de llenado de granos, que se entiende desde antesis hasta cosecha. Y vimos que en La Plata, en el año 1, la acumulación en grados día fue similar en ambos años y las precipitaciones en el año 2 fueron menores, ¿sí? Eso se ve en el gráfico de la derecha. La acumulación en grado día la consideramos en base 10, o sea, toda la suma térmica por encima de 10 grados durante ese periodo que mencioné, o sea, desde antesis hasta cosecha. ¿Y qué nos dio? Se observó mayor presencia de todos los géneros estudiados, a excepción de Cladosporium, ¿sí? En el año 2 que teníamos mayores precipitaciones y similar acumulación térmica. Luego hicimos otro ensayo en 2 localidades, en Urdinarrain, Entre Ríos, y en La Plata. Esta vez evaluamos un solo año agrícola, 4 fenotipos, las mismas condiciones de laboratorio, y miramos la presencia fúngica de este manchado de grano. Muchos de estos hongos pasan después a la plántula, ¿sí? Por eso es el interés del manchado, de la enfermedad. Bueno, en este año en particular lo que se observó en La Plata, menores precipitaciones y menores temperaturas, como lo vemos en el gráfico. La Plata es el color más oscuro y Entre Ríos, Urdinarrain, es el color más anaranjado. ¿Qué nos dio como consecuencia de esta situación meteorológica? Nuevamente, una mayor presencia fúngica de todos los organismos que encontramos analizados, o sea, un 76% de las semillas estaban afectadas en total, mientras que en La Plata un 57%. En este caso vimos mayor interacción de la localidad por el genotipo que en el ensayo anterior. Con esto podemos concluir que las condiciones climáticas, tanto las climáticas como las genéticas, que son las propias de cada cultivar, modifican la constitución y la frecuencia de la microflora presente en el grano de arroz, ¿sí? O sea que los hongos que encontramos y la frecuencia y el grado de presencia estarían influidos por las condiciones meteorológicas y la genética. Bueno, hice lo mismo. Ahora vamos a ver la influencia del ambiente sobre la calidad. Bueno, bien explicó Mariano qué entendemos por calidad. Calidad industrial, entonces, es el grano total, que sería el grano quebrado más el grano entero. Y la culinaria, que sería el contenido de amilosa y el grano, a nosotros nos interesa que el grano sea translúcido, ¿sí? Para que el grano sea translúcido, los granos de almidón tienen que estar compactos, para que no dejen espacios con aire que los hace más yesosos, a eso llamamos panza blanca. Además, el grano es más blando, más frágil, y en el molino se puede romper. Entonces, cuanto más panza blanca tenemos, más quebrado tenemos. Bien. Para ello, analizamos un ensayo también en la localidad de Urdinarrain, en La Plata, durante un año agrícola, con 10 genotipos diferentes, y evaluamos grano entero, peso de 1000 granos y panza blanca. Las condiciones meteorológicas que se dieron durante el periodo de llenado, nuevamente de antesis a cosecha, las vemos en el gráfico de la derecha. El color naranja corresponde a la ciudad de La Plata, a la localidad de La Plata, donde llevábamos los ensayos en la experimental de la facultad, y vemos que tanto los grados día como las precipitaciones fueron menores y mayores en Urdinarrain. ¿Qué nos da como resultado? En grano entero, fíjense que nos da analizando los 10 cultivares, si bien hubo diferencias entre cultivares, ¿no? Hubo interacción cultivar por localidad, vemos que en general el grano entero en Urdinarrain fue menor. Esto debido a las elevadas precipitaciones, la gran cantidad de precipitaciones que se dieron durante el periodo.
y también mayor la panza blanca. Dijimos que, no sé si lo mencioné, pero el hecho de que la temperatura sea mayor acelera el llenado del grano. Al acelerar el llenado del grano, quedan espacios con aire que entonces no se compactan bien los granos de almidón, no queda translúcido y da panza blanca, lo que lo hace más frágil y por lo tanto mayor contenido, mayor porcentaje de grano entero. ¿Sí? No sé si me van siguiendo, pero bueno, como no pueden hablar, qué raro. Bueno, y el peso de 1000 granos no se modificó porque la estructura del cariopse, las glumas y glumelas son rígidas y mayormente no encontramos diferencias en el peso de 1000 granos, salvo que sea un grano muy flaco, pero por algunos otros motivos. Bien, después analizamos otro ensayo también, pero este en particular en Urdinagain, en 3 años agrícolas consecutivos, 2013, 2014, 2015, 2016, en 10 genotipos y también evaluamos grano entero, grano total, panza blanca, alcalitez y contenido de amilosa. ¿Sí? Bien. ¿Qué observamos en esta oportunidad? En el gráfico de la izquierda vemos que las temperaturas en el año 1 fueron menores que en el año 3 y las precipitaciones fueron mayores en el año 1, las columnas, ¿no? Las columnas grises son las precipitaciones, mayores en el año 1 y menores en el año 3. Fijémonos cómo la calidad acompaña a esta situación meteorológica. El contenido de álcalis, que serían la temperatura de gelatinización que mencionó Mariano, es lo mismo, pero alcalitez es la determinación que se hace, es mayor cuanto menor es la temperatura. En el año 1 es mayor el alcalitez y menor la temperatura, y en el año 3 al inverso. En cuanto al contenido de amilosa, es menor cuanto es menor la temperatura y mayor cuanto es la línea roja, ¿sí? Se ve bien. En cambio, en el porcentaje de grano entero, vimos que registramos en esa oportunidad que el año 1 y el año 3 el porcentaje de grano es menor, ¿sí? Acá. Y al observar los registros de precipitación, vimos que en febrero, en el mes de febrero, que es justo donde se produce el llenado del grano, se registraron en un año 1 300 milímetros, en febrero solamente, y en el año 3 248 milímetros. ¿Qué pasa con las precipitaciones? Las precipitaciones generan fisuras en el grano después de la lluvia. Se secan con el sol y después vuelve a llover y se vuelve a secar, generan fisuras que en el molino se convierten en rotura de grano. Con este cuadro, medio que cerramos la idea que veníamos trabajando, la manera en que los índices meteorológicos influyen sobre el rendimiento, la calidad del grano, ¿sí? En este caso, el ensayo se realizó en Entre Ríos durante 3 años agrícolas, 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013, sobre 3 genotipos. Se evaluó grano entero, total y panza blanca. Si bien no les muestro los valores, pero lo que hicimos fue una matriz de correlación de Pearson y vemos como el grano entero correlaciona con grados día, o sea, acumulación calórica, y con las precipitaciones. El porcentaje de grano total, que es la suma de entero más partido, correlaciona también con la acumulación térmica y con las precipitaciones, y el porcentaje de panza blanca con las unidades fototérmicas, la acumulación calórica y las precipitaciones. Las unidades fototérmicas lo que incluyen es la duración del día, sería la acumulación térmica más la duración del día, ¿sí? Entonces, con esto podemos concluir que en términos generales la acumulación calórica y las precipitaciones durante el periodo de llenado del grano pueden modificar el porcentaje de grano entero, grano total, que llamamos rendimiento industrial, y los valores de calidad culinaria como amilosa y alcalitez o temperatura de gelatinización. Estas modificaciones, bueno, claro, pueden variar según las tolerancias o las características propias del genotipo.
Bueno, ahora por último vamos a analizar, como dijimos, el ambiente sobre la composición química del grano. En este caso en particular, les voy a contar el capítulo de la tesis doctoral que realicé en España y que también corresponde con una publicación que estudiamos el impacto de la concentración de ácido salicílico sobre los fitoprostanos y fitofuranos en arroz creciendo en diferentes ambientes. ¿Sí? Se publicó en el 2018 en la Journal of Agricultural and Food Chemistry. Bueno, para esto brevemente voy a contar, aunque ya lo saben, que el proceso de fotosíntesis ocurre en el tilacoide de los cloroplastos, ¿sí? Lo primero que ocurre es la fotólisis del agua en el centro de reacción, se desprenden los electrones a partir del agua, y esos electrones van a llegar al NADP oxidado para dar NADPH, poder reductor. Ese NADPH va a formar los azúcares o los ácidos grasos, pero ¿qué pasa? Si no hay NADP para formar NADPH, los electrones van a generar especies reactivas al oxígeno, ¿sí? Van a crear estas sustancias inestables muy oxidantes para el metabolismo, ¿sí? Y lo primero que van a atacar son las membranas lipídicas. Por eso remarqué acá en rojo las membranas lipídicas, la bicapa lipídica que rodea a todos los organelas de la célula, ¿sí? Entonces vemos cómo van destruyendo, cuando no hay NADP o los electrones son demasiados, porque hay demasiados fotones, demasiada luz, que genera demasiados electrones libres, se destruye la bicapa lipídica. Estas ROS lo que atacan es el linoleico, ya vamos a ver, y el linolénico. Lo que hace el ácido salicílico, que es una hormona que está normalmente en el metabolismo de todas las especies, es manejar el balance redox a nivel celular, ¿sí? O bien activando o desactivando la catalasa, que es la enzima que degrada el peróxido de oxígeno a agua y oxígeno, o permitiendo que se concentre el peróxido de oxígeno, y esta concentración va a generar genes de resistencia patogénica de tipo TR1, ¿sí? O sea que el ácido salicílico es un elicitor que actúa de diferentes maneras regulando las situaciones de estrés generadas por los radicales libres, por estas especies ROS. No sé si se entendió. Cuando atacan estas especies ROS, el peróxido de oxígeno, como vimos, y estas otras, altamente reactivas, atacan los lípidos de la membrana, se generan estos compuestos, estos metabolitos que denominamos oxilipinas, que en particular pudimos analizar en España gracias a los patrones que nos brindaban, porque no se comercializan estos patrones, sino que nos brindaba el Instituto de Biomoléculas de Francia. ¿Sí? Y fíjense que las estructuras son muy, muy similares entre sí, por eso es tan difícil separarlas, y identificarlas con el HPLC. Tiene que ser un HPLC muy, muy moderno, porque algunos son directamente solo isómeros de otros, ¿no? ¿Cómo hicimos el ensayo? Nuevamente, 7 cultivares de arroz, generamos un microclima, al poner el plástico de 100 micrones, entonces teníamos intemperie y cubierta plástica, y aplicación exógena de diferentes concentraciones de ácido salicílico. El hecho de poner la cubierta plástica nos generó una situación de 1,5 grados superior de temperatura media, y como vemos acá, la temperatura máxima registrada en intemperie fueron 39,5 grados, la máxima, y en el plástico 44, y la media durante el periodo de llenado fue 20,3 y 21,8 bajo cubierta plástica. Bien, ahí tengo la gente que me ayudó, siempre tenía alguien que me ayudaba. El ensayo, bueno, después del ensayo a campo, lo que hicimos fue la harina integral, la tamizamos, la llevamos a España y hicimos la extracción y purificación de los fitoprostanos y fitofuranos, de las oxilipinas.
Esta extracción consiste primero en una etapa de líquido en líquido, de sucesivos lavados, con diferentes solventes. Todo el detalle está en las publicaciones, así que si quieren lo pueden leer. Después una extracción en fase sólida, con unos cartuchos SPE que tenían gran afinidad por estos compuestos, los metabolitos, los fitoprostanos y los fitofuranos. Luego de purificado se inyecta en un UHPLC triple cuatriprolo acoplado a masas. Y por último podíamos leer con un programa especial, que es el Manhunter B0.4, el área bajo la curva de los metabolitos, así determinar en forma cualitativa y cuantitativa la cantidad de metabolitos de los 10 que identificábamos con los patrones. Y luego hacer un análisis estadístico con los resultados obtenidos. Bueno, ¿qué vemos en particular? Primero en esta gráfica, tanto la de la izquierda muestra los fitoprostanos totales en la harina de cada uno de los cultivares. Eran 7 fitoprostanos y 3 fitofuranos. Los fitofuranos son estructuras más oxidadas, en situaciones con más oxígeno que los fitoprostanos. Se generan en situaciones más oxidadas. Y bueno, en el gráfico de la derecha entonces dijimos los fitofuranos totales en cada uno de los genotipos evaluados. La L es de líneas promisorias, ¿sí? Porque como trabajaba en un programa de mejoramiento de arroz, teníamos A y líneas promisorias que eran las que estaban mejor, que ya podían salir a inscribirse. Acá evaluamos el efecto del ambiente. Esta es la denominación de cada uno de los fitoprostanos y fitofuranos que analizamos, 3 que son enantiómeros y isómeros, todos unos de otros. Y en las dos condiciones, intemperies, el color más oscuro, y cubierta plástica, el color más claro. Y vemos de los 10 analizados, solo en 2 hubo diferencias, ¿sí? Y el contenido de fitoprostanos fue menor en los granos que venían del tratamiento de cubierta plástica. Lo que suponemos es que si bien la temperatura fue mayor en 1,5 grados con respecto a la intemperie, los fotones, la cantidad de fotones o la radiación sería quizá menor porque por la cubierta plástica. O sea que los granos dentro de la cubierta plástica estarían menos estresados que los de afuera, ¿sí? Acá vemos en esta gráfica el efecto del ácido salicílico en cada uno de los fitoprostanos y fitofuranos que figuran en el eje X, las oxilipinas. Las aplicaciones de ácido salicílico eran el gris oscuro, el testigo, el gris medio, 1 milimolar, y el gris más claro, 15 milimolar, aplicados 2 veces, distanciados 15 días, una aplicación de la otra, hasta escurrimiento. Acá vemos que de las 10 oxilipinas evaluadas, en 8 hubo diferencias significativas, siendo menor el contenido de fitoprostanos o fitofuranos cuanto mayor era la concentración de ácido salicílico aplicada, ¿sí? El gris clarito es cuanto mayor la concentración de ácido salicílico aplicado en 15 milimolar, es menor el nivel de la planta, o sea, está menos estresada la planta, ¿sí? Así se interpreta este concentrado de proteico de fitoprostanos en el metabolismo. ¿Por qué? Porque si hay mucha cantidad de fitoprostanos, quiere decir que hubo mucha oxidación del ácido linolénico. Y si hay mucha oxidación del linoleico, es porque hay muchos radicales libres. Y si hay muchos radicales libres, es porque la situación metabólica es de estrés en el fotosistema, ¿sí? A nivel fotosistema, el centro de reacción. No sé si se entiende, espero que sí. Bueno, y como conclusión decimos que los fitoprostanos y los fitofuranos responden al efecto hormonal del ácido salicílico en función de la dosis aplicada.
el ácido salicílico es una práctica tecnológica prometedora en los años más cálidos, ya que mitiga los efectos del estrés. Hemos comprobado esto en la experiencia y las diferencias de temperatura, fíjense que era 1,5 grados, que es lo que prevé el cambio climático. Bueno, esto como resumen, vemos que como la planta sufre situaciones de estrés constantemente y lo manifiesta según la sanidad, la calidad y la composición química. Es lo que vimos, ¿sí? Después hay otras manifestaciones, pero estas son las que vimos. Y por último, quiero agradecer, bueno, especialmente a la asociación, obviamente, que me invitó, y bueno, a la universidad, que me permitió hacer todas las investigaciones, a la Universidad de Murcia, que nos permitió hacer las determinaciones de laboratorio, y a la SIC, que con ella hicimos los trabajos de sanidad. Bueno, ahí está mi correo electrónico, y muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final. Y ahora voy a dejar de compartir pantalla, ¿no? Sí, María. Muy bien, de tener la presentación. Ahí estamos. Muchas gracias. No, Bueno, gracias a ustedes. ahora vamos a dar espacio y un tiempo para las preguntas a quienes quieran hacerlas directamente en forma oral, o si no, quienes no pueden hacerlo por esa vía, lo pueden hacer mediante el chat y lo trasladamos a los expositores. Sí, Antonio, adelante. Sí, le quería preguntar a Lucrecia de lo que puso sobre mediciones termográficas. ¿Cómo hicieron esas mediciones termográficas de temperatura de Canopy? Hola Antonio, ¿cómo estás? Las determinaciones las hicimos, bueno, no sé si recordás, o a ver, por ahí puedo compartir de vuelta la pantalla, de cómo llevamos adelante el ensayo. A ver. Sí, ponelo, Lucrecia, adelante. Sí, dale. Así se puede ver mejor. ¿Ahí lo están viendo? Sí, sí. Perfecto. Bueno, acá pueden ver cómo habíamos planteado los ensayos, que son en estas piletas plásticas, que están en donde se ve claramente 3 hileras de cada uno de los cultivares. Hacia su derecha van a ver, esta es la variedad, Cambá, y Nutriar hacia la izquierda. Y bueno, estas piletas eran regadas con agua que colectábamos de lluvia, y con mangueras trasladábamos hacia las piletas para poder generar el estado de inundación. Y bueno, lo que hicimos con la cámara termográfica fue sacar imágenes con la cámara, y con el software que tenemos para el procesamiento de imágenes, trazar polígonos, determinando más o menos la superficie de cada una de las hileras, que, bueno, promedian la temperatura del canopeo de cada una de las filas, ¿no? De las hileras. No sé si responde un poco, Antonio, a la pregunta. ¿Usaron una cámara termográfica, una cámara de fotos? Una cámara termográfica manual. Es una cámara termográfica que nos da el perfil de temperaturas, digamos, del ambiente en este caso, ¿no? De las piletas. No sé si tengo también. Sí, está bien. Sí, me entiendo, perfecto. Eso. La instalabas a una determinada altura. En manual, manual, nosotros determinábamos, tratábamos de sacar las fotos lo más derechas posibles, ¿no? Lo más, pero es manual, no se sostiene ningún trípode ni nada, no tenemos trípode para sostenerlo, así que mucha práctica, muchas fotos hasta obtener valores normales, estándares.
¿Alguien más? Yo, mientras alguien más se anima, tengo algunas preguntas, aprovecho y mientras se van organizando y no se nos van. Para Mariano, vos expresabas que Entre Ríos tiene una ventana más estrecha, ¿no? Y eso era básicamente por temperatura y la pregunta es, ¿en los últimos años crees que esa situación se está modificando por la variabilidad climática que hay? Sí, yo hice mención a, como bien decís, que en la provincia de Entre Ríos tenemos una ventana más estrecha, ¿no? El ciclo del cultivo, lógicamente por su latitud, ¿no? Estamos en un ambiente más austral de la zona del área de producción argentina. Y, por ejemplo, la fecha óptima de siembra es mediados o sea, primer quincena de octubre, ¿sí? Y años anteriores, me vienen a la mente las 3 últimas campañas, hemos tenido eventos de frío muy fuertes, incluso a mediados de octubre, principios de noviembre, ¿sí? Entonces, ajusta aún más lo que es las condiciones ambientales en nuestra provincia, ¿no? Y a su vez también hemos tenido eventos de frío en floración. Por ahí sucede que esto lo vengo observando año a año, que hay algunos eventos marcados de frío en inicio del cultivo, ¿sí? A mediados de octubre, principio de noviembre, y también hay un cambio fuerte en el mes de febrero. Eso se viene notando en las últimas campañas, que viene calor en etapa de floración y por ahí de golpe se genera un cambio bien notable en la temperatura. Pero sí hago referencia sobre todo por cuestiones de latitud, que Entre Ríos es la zona más templada donde se produce arroz acá en Argentina. Bien, gracias. Sí, febrero está dando dolores de cabeza en distintos lugares del país, ¿eh? Pasa sobre la cordillera, en la parte central y aquí en la zona más atlántica, por así decir. Y respecto a esas variaciones que van observando, en esas evaluaciones multiambientales, ¿han ido cambiando las estrategias para todo este cambio que se está verificando? ¿O mantienen una estructura de ensayo de hace 10 años? No, la estrategia básicamente está en lograr materiales bueno, que mantengan o aumenten la tolerancia a esos eventos. Por eso también es muy importante para nosotros analizar la estabilidad de nuestros materiales. Consideramos que tanto para inicio del cultivo como para fin de ciclo es muy importante lograr cultivares con alta tolerancia tanto a eventos de frío como también de altas temperaturas que impactan de manera muy fuerte, sobre todo en estadios en etapa de llenado de grano. Bien mencionó María, también que como la calidad del arroz es muy importante, ¿sí? Eventos de altas temperaturas también aceleran la maduración del grano, la compactación del almidón es más baja, es pobre, y eso se traduce después en calidad. Entonces también es importante trabajar en caracteres que otorguen tolerancia a estos tipos de estreses, ¿no? Bien, gracias, Mariano.
Sí, tal cual, los extremos hay que atenderlos y son de los que más varían en este contexto de cambio climático. Entonces, no podemos independizarnos, ¿no? de la probabilidad de ocurrencia, de la magnitud que tienen, de la duración que tienen las olas de calor en esa región y demás. Bueno, ¿alguien más? No veo preguntas. Alguien que levante la mano, que aparezca. Quedamos poquitos. Bueno, hemos tenido un buen recorrido, no solo en los aspectos más agrometeorológicos, sino también de mejoramiento, de manejo, de bioquímica. María, muchas gracias. Que algunos aspectos, especialmente los que mencionabas al final, por ahí no estamos todos familiarizados o viéndolos todo el tiempo, así que muchas gracias a los tres por su tiempo, por coordinar, que también se notó una linda coordinación entre ellos para presentarlos, y a Mariana, que fue artífice de este tema, ¿no? Nosotros venimos en esta línea de la producción en un contexto de cambio climático, hemos recorrido distintas producciones, distintas regiones del país, y cómo van apareciendo nuevos desafíos, más allá de los avances tecnológicos que hay, la rapidez y la urgencia que hay que ir en tomar algunas decisiones, y especialmente en las evaluaciones. Así que, bueno, de mi parte, no más que agradecerles a los disertantes, a Mariana y a quienes participaron.